Bienvenidos a Mejor Salud, Mejor Vida. El Informe Mundial de Salud de septiembre del 2021 expresaba, y aún sobre la misma pandemia del COVID, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en Latinoamérica. Hoy vamos a hablar de la hipertensión, una enfermedad cardiovascular. Y para eso hemos invitado a la doctora Eva Ágreda. Voy a pedir que se presente y que nos cuente un poco de su experiencia profesional. Muchas gracias, Roxana, por la invitación. Soy la doctora Eva Ágreda, soy cardióloga. Ya tengo 20 años trabajando como cardióloga en Santa Cruz y nos desarrollamos en diferentes áreas dirigida a lo que es la parte clínica, diagnóstica y terapéutica en nuestra área, que es el área cardiovascular. El tema que vamos a tocar hoy es el tema de la hipertensión. Es una de las enfermedades más comunes en el país y además en América Latina y el mundo. Y me gustaría un poco que vayas definiendo qué es una hipertensión arterial. Cuando hablamos de hipertensión, estamos hablando de una patología, una de las más frecuentes, que está relacionada con las primeras causas de muerte y mortalidad a nivel mundial. Y cuando hablamos de hipertensión específicamente nos referimos cuando los números de presión están por encima de los números ideales o esperados para esa persona. Consideramos como presión normal a la sistólica o a la alta, que debería estar en 120, y a la diastólica debería estar en 80, y cuando estos números extrapolan por encima de estos números consideramos hipertensión. Excelente, muchas gracias. Me gustaría preguntarte, estimada Eva, ¿qué enfermedades causa la hipertensión? La hipertensión es una enfermedad que tiene un componente genético principalmente. Más del 90% de las causas de hipertensión tienen una carga genética que es esencial, que hay que ver si el padre, la madre ya son hipertensos. La probabilidad de que desarrollemos la hipertensión es mayor si tenemos sobrepeso, si estamos sedentarios, si estamos muy estresados y si tenemos una alimentación que no es balanceada y una alimentación con mucha sal, mucha azúcar y que estamos consumiendo demasiados energizantes que llevan a un aumento de la presión arterial. Ok, por lo que has expresado, el tema de la alimentación, del estilo de vida es esencial. Saberlo manejar adecuadamente para evitar el surgimiento de este tipo de patologías. Me gustaría un poquito que me expliques cuáles son los síntomas de una persona que está entrando en este tema de la hipertensión arterial. ¿Qué síntomas da el cuerpo? ¿Cómo una persona sabe que está entrando en esta enfermedad? Roxana, infelizmente la presión arterial, como otras patologías, se llama el enemigo silencioso. En la mayoría de las personas va a cruzar sin ninguna molestia. No existe un síntoma que yo diga, este síntoma es de hipertensión. La gente puede sentir fatiga, un desconfort, cansancio, o muchas personas no sienten absolutamente nada. Entonces la única forma de saber cómo está nuestra presión es tener el hábito de medirnos la presión arterial. La recomendación es que cada vez que usted vaya al médico, por cualquier razón, mismo que no sea una consulta cardiológica, usted pida que le midan la presión y que le diga sus números. Las personas debemos conocer en qué números estamos en nuestra presión habitual para saber en qué momento esos números extrapolan de la normalidad, para saber si estamos normotensos o con presión elevada. Entonces, las edades han ido bajando, ¿verdad? Se hablaba antes que una persona a los 40 años ya tenía el riesgo, pero sé que ha empezado a bajar la edad. Entonces, ¿a qué edad tú recomiendas que la persona acuda a una medida de presión? Entonces, la recomendación es que las personas, siempre que vayan a una consulta médica, no midamos la presión arterial, porque estamos teniendo adolescentes, inclusive niños, dada la obesidad y el sobrepeso, que estamos debutando con presión arterial cada vez más temprana. El estrés es un factor de riesgo, el miedo, la angustia que nos ha tocado vivir ahora ha desencadenado
eventos de hipertensión a edad mucho más temprana. Entonces, siempre que usted vaya al médico, mida la presión, conozca sus números, no importa la edad, pero se considera que las mujeres después de la menopausia debemos medirnos periódicamente la presión, jóvenes a partir de los 30 años debemos medirnos la presión, y estamos en evidencia de que personas desde 20, 18 años ya están teniendo presión arterial elevada. Bueno, hablabas un poco del tema de la obesidad. ¿Cuánta influencia tiene la obesidad? ¿Cuál es la carga social que tiene la obesidad hoy en Santa Cruz? Hay mucha obesidad que determina este tipo de enfermedades cardiovasculares como la hipertensión. Sí, se llama la obesidad, ya es una pandemia, también es un problema a nivel mundial que obviamente no nos salvamos nosotros, y ella está relacionada con mayor riesgo de hipertensión, mayor riesgo de diabetes, mayores niveles de colesterol, que es grasa en la sangre, y eso me predispone a tener eventos de infarto mucho más tempranos. Entonces se llaman alianzas siniestras, ¿no? que se confabulan. En cuanto más factores de riesgo, mayor riesgo yo tengo de tener presión alta. Nos gustaría que puedas orientar al público respecto a cómo y qué debe hacer para prevenir la aparición a temprana edad de esta enfermedad que es la hipertensión arterial. La primera medida se llaman medidas higiénico-dietéticas, que quiere decir debo controlar mi alimentación, llevar una dieta balanceada, baja en sal, baja en carbohidratos, que quiere decir harinas, panes, masas elaboradas, y consumo de azúcares, bebidas endulzadas debe disminuirse también, y practicar una rutina de actividad física. Lo que la persona pueda hacer está bien. Lo recomendable son mínimo 45 minutos a una hora a una actividad que sea moderada y condicionada a cada persona. Una recomendación importante, Roxana, aquí, que a veces con el entusiasmo, yo nunca he caminado y hoy decido hacerme atleta y mañana quiero empezar a correr. Si yo nunca hice ninguna actividad física, estoy con sobrepeso, tengo presión alta y otros factores de riesgo, les recomiendo que hagan una evaluación inicial con su médico, con su cardiólogo, para que les libere y les recomiende cuánto es recomendado de hacer actividad física. Algunas veces recomendamos, según los factores de riesgo de cada persona, deberíamos hacer inclusive una prueba de esfuerzo antes de iniciar una rutina de ejercicio para saber cuánto podemos hacer y que ella sea segura. Excelente, me parece que este dato es muy importante para evitar riesgos a veces de sobrepasarse en torno al ejercicio y que les sea más bien adverso a la salud, ¿verdad? La práctica deportiva. Estamos en las últimas semanas, hemos entrado a una ola de calor. ¿Qué influencia tienen los cambios climáticos como este acontecimiento de una subida en el calor en este tipo de enfermedades, como es la hipertensión? Un clima cálido como el nuestro repercute en la presión arterial, porque las personas nos deshidratamos más y pasamos a consumir más bebidas, pero no bebemos agua, que es lo que se recomienda. La gente deberíamos beber agua, que es que hidrata. Pero las personas comenzamos a consumir jugos, bebidas endulzadas, y eso nos genera un mayor aporte calórico que nos lleva a mayor aumento de peso, y eso repercute también en la presión arterial. Entonces los cambios climáticos, como cambios bruscos de temperatura, de frío a calor, repercuten en la presión arterial. Ok, entonces también repercute el hecho de que las personas empiezan a consumir más refresco, obviamente más azúcar, que obviamente va a impactar, ¿verdad?, en el tema de enfermedades como es la diabetes, la obesidad y obviamente con el tema de la hipertensión arterial. Ok, creo que el tema de los cambios climáticos están llegando con mayor fuerza, no solamente en Santa Cruz, sino a nivel global. Creo que es un desafío global al cual nos vamos a enfrentar. Me gustaría, Eva, que nos puedas un poco orientar a qué medidas debe tomar el ciudadano en este tema de los cambios climáticos y su impacto en la salud. ¿Qué le recomendarías?
Obviamente que el cambio climático tiene una fuerte influencia en la salud en general, ¿no? En la salud integral de la persona, porque tenemos un ambiente mucho más tóxico, mucho más contaminado, un aire que cada vez tenemos mayor contaminación dadas las quemas, a las podas, y todo eso repercute en la presión arterial. Entonces eso nos obliga a políticas nacionales, internacionales, de proteger el medio ambiente, de cuidar la casa grande. Pero lo que podemos hacer como personas de manera individual es hacer caminata en horarios tempranos, muy temprano, o en la tarde. Cuando salga a caminar, existen errores como decir, si yo me pongo un nylon, me pongo un saco abrigado y transpiro más, voy a perder más peso. Entonces esas costumbres en un ambiente como Santa Cruz no son recomendadas. Mucho más, las personas deberían buscar una hora que sea el clima más agradable para poder salir a caminar al aire libre. Y la otra recomendación importante, beber agua, que es lo mejor que podemos hacer. Muy bien, has mencionado aspectos que creo que son fundamentales. Me has indicado el tema del tipo de tela para hacer ejercicios, y obviamente uno va y mira y uno nota que la tela que usan para hacer prácticas de ejercicio físico y deporte son sintéticas, ¿no? Sabemos que una tela sintética es muy dañina en el tema de la transpiración, porque se vuelve a absorber en el cuerpo, y esto es absolutamente negativo. Y creo que es oportuno mencionar que es bueno usar, y que volvamos a usar, telas mucho más sencillas como es el hilo, la seda, buscar telas que sean más naturales, ¿verdad? Porque también estamos viendo que las telas son mucho más sintéticas, por eso son cada vez más que se estiran, ¿verdad? Y obviamente es contraproducente para la salud. Has mencionado algo que es muy importante sobre el tema de las prácticas de los ejercicios, hacerlo a tempranas horas o en las horas, digamos, donde hay menos contaminación ambiental, menos polución. Lo mismo lo has dicho, que es bueno caminar por la tarde, donde el clima es más fresco. Y mencionaste el tema del oxígeno. Me gustaría que un poco le explicas a la población la importancia y la relación que existe entre el oxígeno y las enfermedades como la hipertensión arterial. En cuanto más contaminación ambiental, nos exponemos a mayor riesgo de enfermedades por la toxicidad del aire. Entonces respiramos un aire que es altamente tóxico, y eso va a repercutir no solamente problemas cardíacos, sino también pulmonares, y el corazón y el pulmón son muy próximos y repercuten uno en el otro. Entonces, al tener un ambiente muy contaminado, desfavorece a la salud, a los niveles de presión, a los niveles glicémicos, porque nos generan mayor estrés. Excelente. ¿Hay una relación entre estrés e hipertensión arterial? Actualmente el estrés, lo que es la ansiedad, el no dormir bien, el estar muy preocupados, se considera un factor de riesgo tan elevado como cuando yo digo factores de riesgo, son situaciones que me van a exponer a mayor probabilidad de enfermarme el corazón. Y en cuanto más factores yo tenga, se suman más de ellos, más riesgo yo tengo que se enferme mi corazón. Si yo tengo hipertensión, es grave, pero si yo tengo hipertensión y diabetes, es más grave. Y si a eso se suma que yo fumo, que yo estoy sedentario, y sumo a esa cadena de estrés, de factores de riesgo, el estrés, se multiplica la posibilidad de que la presión no se controla, mi frecuencia cardíaca está muy elevada. Ahora también sabemos que la frecuencia cardíaca, el corazón muy acelerado, también va a repercutir en las enfermedades cardiovasculares. Entonces, factor de riesgo sin duda, el estrés es un factor de riesgo sin duda importante a controlar. Excelente. Está muy extendido el uso del café. Creo que el café es parte de la vida cotidiana de la mayor parte de la población en Santa Cruz, en Bolivia y en el mundo entero. Me gustaría que nos hables un poquito de la relación café e hipertensión arterial. Nosotros recomendamos que la gente puede tomar. Hay personas que son café sensibles a la xantina, que es un componente del café que acelera el ritmo cardíaco. Entonces, cada persona es individual en la respuesta al café. Sin embargo, el café puede usarse por la mañana a dosis moderadas.
no puede excederse en grandes cantidades. No es lo mismo el café natural colado que la gente consume que un café que viene en las bebidas energizantes que tienen cafeína, que esas aumentan la frecuencia cardíaca y que van a la frecuencia cardíaca y la presión arterial, porque se consume también bebidas energizantes que tienen mucha cafeína, que es una cafeína que es tóxica. Entonces se recomienda usar cada vez un café lo más natural posible, cuanto menos elaborado mejor. Las bebidas energizantes, como bien lo mencionas, están muy extendidas en su uso, cada vez lo veo que va incrementando. ¿Qué le dirías a la población respecto a este hábito de beber, de tomar bebidas energizantes que tienen mucha cafeína y otros químicos que pueden ser sustancias dañinas para el corazón? Nosotros los cardiólogos tenemos una lucha continua contra las bebidas energizantes porque se han popularizado y se han hecho habituales en la comunidad. Decirle a la comunidad que las bebidas energizantes son altamente tóxicas porque aumenta la frecuencia cardíaca, que mencioné que es un factor de riesgo, aumenta la presión arterial, que es un factor de riesgo. Algunos pacientes ya llegan con arritmia y aparte de eso es altamente adictiva. Genera un sueño irregular, muy leve, no dormir también es un factor de riesgo importante. Entonces, por todos los medios no están recomendadas las bebidas energizantes y lo peor es que cada vez personas más jóvenes lo están consumiendo. Has hablado del tema del descanso, el sueño reparador que debe ser de 8 horas. ¿Qué expresas en torno a las siestas que generalmente muchas personas lo hacen? ¿Es positivo, es benéfico para las enfermedades cardiovasculares, para la buena salud del corazón? Me gustaría saber tu opinión al respecto. Para quien tenga el tiempo y la posibilidad de tomarse una siesta, es bastante, te permite recuperarte, bajar un poco, es como un freno en el día, permite recuperar las energías. Una siesta debe ser 15 minutos. Ahora, si yo voy a dormirme 2 horas, 3 horas toda la tarde, ahí que me va a generar que voy a ganar peso porque yo debo estar activo. Entonces una siesta de 10, 15 minutos durante el día como un descanso hasta es beneficioso, pero si yo voy a darme una siesta extendida y inmediatamente después de comer, el problema de riesgo es el sobrepeso. Bueno, Eva, te quiero agradecer tu rica enseñanza que nos has traído hoy día sobre estos temas tan importantes como es la enfermedad, una de las enfermedades más extendidas, la hipertensión arterial, una enfermedad cardiovascular. Me gustaría, si tienes algún mensaje para dar, que te expreses y te despidas. Yo solamente agradecerte, Roxana, por darme la oportunidad de transmitir información y esperamos que las personas puedan aplicar en su día a día las recomendaciones que hemos dado. La salud cardiovascular es muy importante y depende de cada uno cuidar nuestro corazón. Está en nuestras manos cuidar nuestro corazón. Es tarea de cada uno. Muchísimas gracias, Eva, y a ustedes también por seguirnos. Muchas gracias. Nos estamos viendo la siguiente semana.